Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro curso introductorio a R y RStudio. Nuestra sesión de hoy va a ser un poco más práctica que sesiones anteriores, donde vimos más que todo conceptos claves y aspectos contextuales de R. Hoy vamos a comenzar con cómo se carga un dataset en RStudio desde la consola y con código también. Asimismo, vamos a aprender los aspectos básicos para la limpieza de datos, detectar NAs, renombrar variables, que son los datos atípicos, y dejar listo tu dataset para iniciar tu análisis. Y no siendo más, comencemos. Antes de abordar la carga de tu dataset o base de datos, vamos primero a aprender a hacer un proyecto en RStudio. Los proyectos nos sirven para mantener un flujo de trabajo organizado y eficiente. Nos permitirá guardar todo fácilmente, acceder a nuestros datos rápidamente y mantener un orden en todo lo que hacemos. Para crear un proyecto en RStudio, nos vamos a esta pestaña ubicada en la parte superior derecha que dice Project o Proyecto. Damos clic y luego se nos abrirán varias opciones. New Project o nuevo proyecto cuando aún no lo hemos creado, Open Project o abrir proyecto cuando ya hemos guardado uno, y Close Project para cerrar y guardar nuestro proyecto. Como vamos a crear un nuevo proyecto, damos clic a la primera opción. Se nos abrirá una nueva ventana donde le indicaremos un nuevo directorio de nuestro proyecto a RStudio en nuestro computador. Damos clic en New Directory y luego damos clic a New Project. De esta manera. Nos pedirá un nombre para nuestro proyecto. Coloca el que más te guste y luego el botón Browse. Allí vamos a buscar la carpeta específica donde queremos que se guarde nuestro proyecto. Luego damos clic en Create Project y listo. Ya tenemos nuestro proyecto creado. Como puedes ver en el área del navegador, tenemos un archivo .rproj o project con el nombre de nuestro proyecto, como lo muestro acá. Este será el archivo que guardemos y que vamos a abrir cada vez que vayamos a utilizar nuestro proyecto. En esta área también podemos crear varias subcarpetas para tener un orden con los archivos de nuestro proyecto. Por ejemplo, vamos a crear una carpeta para nuestros scripts de esta manera, con un nombre. Luego, otra carpeta para nuestros datasets, de esta manera. Y otra carpeta para los gráficos. Esto nos permitirá centralizar todos nuestros archivos y acceder a ellos fácilmente. Crea cuantas carpetas creas convenientes. Para guardar nuestro proyecto solo es cuestión de darle clic en Close Project y darle clic en Save. Y listo. Para abrir nuestro proyecto, debemos darle clic a Open Project y buscar el archivo que te nombré antes, que tiene formato .rproj. Y listo, nuestro proyecto quedará tal cual como cuando lo cerramos. Otro aspecto a tener en cuenta antes de iniciar con tu carga de datos es la estructura de tu script. Primero vamos a crear un nuevo script en nuestro proyecto, de esta manera. Y le vamos a dar clic en este símbolo para guardar el script. Lo guardamos dentro de la carpeta que destinamos para ello en nuestro proyecto, con un nombre. Y listo, desde el área del navegador podemos acceder a este script cuantas veces deseemos. Para tener un orden en nuestro script y saber las funcionalidades de cada línea de código, nos será útil este símbolo, el de numeral, al inicio de cada línea de código. Este símbolo en programación le indica al computador que debe ignorar la línea indexada a este símbolo, y por ende lo pasará por alto y seguirá a la siguiente línea de código. Esto es muy útil para comentar nuestro código, es decir, colocar información clave que nos permitirá tener un orden en nuestro programa. Así, por ejemplo, si usamos la función view y en el parámetro colocamos base de datos, podemos en la parte de arriba indicar un comentario para saber qué hace esa función y no perdernos entre tanto código. Por ejemplo, comentamos función para visualizar base de datos. Y listo. Así podemos comentar nuestro código.
También para tener un mayor orden en nuestro script, podemos organizar nuestro programa en secciones. Con la combinación de teclas Control, Shift y R, se nos abrirá una nueva pestaña que nos preguntará por un nuevo nombre para la nueva sección. Vamos a colocarle carga de datos, damos clic en OK y como puedes ver, RStudio nos creará una nueva línea comentada, lo que nos permitirá dividir en varias secciones nuestro script. Guardamos nuestra área de trabajo con este símbolo de dos disquetes y listo. Vale, ahora sí vamos a iniciar con nuestra carga de datos. Te lo voy a enseñar de dos maneras. Primero, desde el código, y es lo que te recomiendo aprender. Y segundo, desde las pestañas de RStudio. Para este ejercicio vamos a leer datasets con formato tipo XLSX o Excel, tipo CSV o separado por comas, y tipo TXT. Estos son los tipos de formatos que más vas a encontrar en Internet. Pero si necesitas leer otro tipo de formato, como por ejemplo Stata, te dejaré en la descripción material para que instales los paquetes necesarios y las funciones que necesitarías para cargar tu dataset. Vamos a comenzar explicando los datasets que vamos a utilizar en este ejercicio. El primero será un tipo Excel, un dataset muy pequeño y que ya hemos utilizado en ejemplos anteriores sobre tipos de contrato laboral. Y el otro será un dataset llamado Crime and Communities en los Estados Unidos. Estará tanto en tipo CSV o separado por comas como en tipo TXT. La fuente de este último dataset es de la Universidad de Irvine, California. Y te dejaré en la descripción los enlaces donde podrás descargar los datasets y asimismo tendrás acceso a la documentación para entender los datos. Para para nuestro archivo, perdón, tipo Excel, debemos instalar el paquete llamado readxl, como te mostramos en el video anterior. Como ya lo tenemos instalado, te recomiendo echarle un vistazo al video anterior si no lo recuerdas. Luego de que instalemos el paquete, lo activamos con la función library. Una vez activado, de esta manera, cargamos nuestro dataset definiendo un objeto llamado, coloquémosle bd-excel. Luego usamos la función read-excel y dentro de los argumentos especificamos la ruta donde se encuentra nuestro dataset, entre comillas. Gracias a que tenemos nuestros datos en las carpetas de nuestro proyecto, como puedes ver, no es necesario buscar entre tantas carpetas, sino que simplemente ubicamos la carpeta dentro de nuestro proyecto y donde se encuentra el dataset. En este caso, la carpeta Data. Podemos darle la tecla tabulador para facilitar el trabajo de búsqueda. Vamos a dar cada vez tabulador donde nos muestre una nueva carpeta y por último ubicamos el archivo de nuestro interés, en este caso el tipo Excel. Ya ubicado nuestro archivo separado por una coma, usamos otro argumento de la función para indicar la hoja específica en la que se encuentran nuestros datos, con el argumento sheet igual y el nombre de la hoja entre comillas, que en este caso es data. Como ves, nuestro código está un poco largo. Si queremos que no se alargue tanto hacia la derecha y así facilitar su lectura en el script, podemos dar Enter luego de la coma y así indexar el argumento sheet. Indexar significa que, así sea separado por un espacio, el contenido en el que se encuentran los paréntesis seguirá perteneciendo a la misma línea de código, es decir, a la función read-excel. Indexación, necesita de estos espacios, que suelen ser de 2 a 4 espacios de tabulador, para que el computador la lea sin problemas. Pero como ves, si das espacio dentro del argumento, RStudio automáticamente nos indexará el argumento sheet, por lo que no tendremos problemas y seguirá siendo la misma línea de código. Cuando ejecutamos el código, podemos ver en el área de entorno que ya tenemos nuestro dataset cargado.
con el nombre del objeto que definimos. Para nuestro archivo tipo CSV o separado por comas, vamos a instalar un paquete llamado readr y también usaremos el paquete tidyverse que instalamos en la sesión pasada. Pero por si alguna razón no lo instalaste, vamos a hacer de nuevo el proceso de esta forma. Esperamos a que instale y luego, ya instalado, lo activamos con la función library, ambos paquetes. Podemos utilizar dos funciones, el de read-csv2 o el de read-delim. El primero lee el archivo CSV de una manera simple y en la otra función, read-delim, especificamos el símbolo por el cual está delimitado las columnas y entre otros aspectos. Para ejemplificar, usemos primero la función read-csv2 de esta manera. Cuando ejecutamos este código, ves que se nos aparece un error en la consola. Esto suele ser muy común en los archivos tipo CSV o TXT porque están separados por un símbolo específico, específicamente en la parte de las columnas. En este caso, está separado por comas. Pero este archivo también usa separadores de comas, separadores de punto y coma, por lo que hay que indicarle al computador qué símbolo específicamente separa las columnas. Por ello, usamos mejor la función read-delim. Entonces cambiamos la función de esta manera. Luego, indexamos un argumento para especificar el símbolo de delimitación. Este argumento será delim seguido del signo igual. Y entre comillas, el símbolo de separación, en este caso la coma. Luego, indexamos con la tecla espacio otro argumento, que se va a llamar locale. Este argumento nos especificará el tipo de codificación del archivo, en este caso latín 1, de esta manera. Y ya cuando tengamos listo el código, lo ejecutamos. Y listo, ya tenemos nuestro dataset cargado. Si damos doble clic en el objeto que nombramos en el área del entorno, veremos la base de datos con toda su información. Para el archivo tipo TXT usaremos la misma función read-delim y seguimos básicamente los mismos pasos que usamos con el archivo CSV. Especificamos el símbolo de delimitación, en este caso no vamos a especificar el formato, lo ejecutamos y listo. Como podemos ver en nuestro entorno, ya tenemos nuestro otro dataset cargado y listo para usar. Muchos datasets pueden tener problemas muy particulares y pueden ser demasiados para abordarlos en este corto video. Desde errores en el número de columnas hasta que a veces pues, las columnas no tengan nombre o, por ejemplo, como pasó anteriormente, errores en la codificación del archivo. Para estos casos te recomiendo participar de la gran comunidad de R, indagando por los errores que te aparecen. Puedes copiar y pegar el error en Google y seguramente encontrarás la solución a ese error. Eso sí, la mayoría de páginas están en inglés, aunque puedes usar la traducción automática de tu navegador. Como te dije, muchos errores pueden aparecer al momento de cargar un dataset. Por eso te recomiendo ser proactivo ante errores que no aparezcan en este video e indagar tanto en la documentación de los paquetes como pues también apoyarte en la comunidad de R para poder solucionarlos. Si quieres cargar los datasets con las pestañas de RStudio, puedes hacerlo, ya sea con la pestaña Import Dataset del entorno o con la pestaña File y la opción Import Dataset. Allí escoges el tipo de archivo que deseas subir, por ejemplo, tipo CSV, dando clic en la opción From Text readr, que nos sirve para subir tanto el archivo tipo CSV como el TXT. Usamos, cuando se nos abre la ventana, el buscador para abrir nuestro dataset. Cuando lo cargamos, vemos que aparece un error. ¿Ves que es parecido al que teníamos en la consola anteriormente?
Eso es debido a que, como te dije en anteriores sesiones, los botones de RStudio nos limitan mucho al momento de especificar la función cómo debe subir el dataset. Podemos indicar el símbolo de delimitación, pero no el tipo de codificación, por lo que eso nos será muy difícil subir este archivo por medio de los botones de RStudio. Por eso te recomiendo usar código para cargar datos y apoyarte tanto en la documentación de los paquetes como en la comunidad de R. Pero pues para que puedas ver el ejemplo completo, probemos con el archivo Excel de esta manera. Este sí no tuvo ningún problema y nos muestra una previsualización de los datos. Lo importamos y listo, ya queda para nuestro uso, con el nombre del archivo original. Para comenzar con la limpieza de nuestros datos, lo primero que debemos hacer es familiarizarnos con nuestro dataset. ¿De dónde viene? ¿Qué contiene? ¿Cuáles son sus variables? ¿Qué tipo de datos contiene? ¿Qué hay que tener en cuenta? Y por último, y tal vez lo más importante, ¿cómo este dataset ayuda a responder a mi pregunta y cumplir con mis objetivos de investigación? Este aspecto es tal vez el más importante porque siempre tenemos de tener en cuenta en el horizonte nuestra pregunta de investigación e indagar cómo estos datos nos pueden aportar información y ayudar a cumplir con los objetivos. Teniendo esto en mente, sabremos cómo modificar el dataset y determinar lo que estamos buscando. Para nuestro ejercicio, seguiremos con nuestra base de datos sobre crímenes y comunidades en los Estados Unidos. Para eso vamos a despejar un poco nuestra área de trabajo de los ejercicios que hicimos anteriormente, borrar algunos objetos de la memoria. Vamos a borrar los objetos de los datasets con formato Excel y TXT. Nos vamos a quedar solamente con el separado por comas o CSV. Para ello, usaremos la función rm, que vendría siendo remove o remover en español. En el argumento vamos a colocar los objetos que vamos a borrar de esta manera, separado por comas. Ejecutamos y como vemos en el entorno, ya no se encuentra en nuestra memoria RAM estos objetos. Por último, vamos a renombrar nuestro objeto de interés y ahora lo vamos a llamar, vamos a colocarle db-crime-raw, que sería como crudo en español. Para eso lo sobreescribimos sobre el nuevo objeto de esta manera y eliminamos el objeto anterior así. Y listo. Como habíamos señalado anteriormente, nuestra base de datos es de la Universidad de Irvine, California, en los Estados Unidos, y contiene datos que fueron recogidos en el censo de este país en 1990, los reportes de crímenes del FBI en el año 1995 y datos del Departamento de Estadística de los Estados Unidos, también del año de 1990. Estos están clasificados por comunidades en cada uno de los estados del país norteamericano y tiene tanto datos socioeconómicos y demográficos de las comunidades, como también datos sobre los crímenes violentos, estimado en tasas y números de crímenes por cada 100.000 habitantes. Se discriminan algunos crímenes también según su tipo, ya sea por robo, asesinato, asalto, entre otros. Este dataset sin duda tiene mucha información. Te sugiero ir a la página oficial donde se encuentra subido y leer la documentación con detenimiento y sobre todo de manera crítica sobre la recolección de datos y los presupuestos estadísticos. Este dataset, como podemos ver, tiene 147 variables y 2.215 observaciones, o sea, comunidades. Son demasiadas variables para analizar y sin duda sería de rico análisis poder contar con todas, pero dado que este es un ejercicio más pedagógico, nos quedaremos con unas cuantas relevantes según nuestro problema de investigación. ¿Cuál es ese problema de investigación? Bueno, podemos tal vez establecer un problema pequeño de investigación relacionado con las características socioeconómicas y demográficas de las comunidades
y su relación con la tasa de crímenes en los Estados Unidos. Para ello, nos vamos a quedar con variables que resuman de manera general características socioeconómicas y demográficas. Primero, podemos dividirlos en bloques. Tal vez un bloque descriptivo, esto quiere decir las variables meramente nominales, como nombre de las comunidades o community name, y state o estados. Luego pasaremos a un bloque de variables independientes, como los datos demográficos, por ejemplo, population o población, porcentaje de cada grupo étnico por cada comunidad, dividida así entre variables. El porcentaje de personas viviendo en zonas urbanas también nos puede servir. El ingreso medio por cada hogar en las comunidades. El ingreso per cápita. mm, El ingreso per cápita por grupo étnico también es muy importante. Porcentaje de personas por debajo de la línea de la pobreza. Porcentaje de personas desempleadas. Porcentaje de policías, mucho más abajo. Porcentaje de policías por cada grupo étnico y número de patrullas de policía. Bueno, estas son algunas de las características sociales, si se quiere decir, que hemos escogido para nuestro ejercicio. Falta un montón para enriquecer nuestro análisis, ¿no crees? Digo, ¿por qué no escoger variables como el nivel educativo, el de edades, etcétera? Bueno, como te dije, este es un ejercicio más que todo pedagógico y no se pretende acá dar respuestas concretas a un problema de investigación que lleva mucho tiempo, que puede ser incluso una tesis. Pero te invito a que, si no estás conforme con las variables independientes que he escogido, escoge las que consideres relevantes y aún más, que seas muy crítico con las conclusiones que saquemos de este ejercicio, más allá de que sea pedagógico. En la sección de crímenes, como ves, hay de muy distinto tipo, pero para facilidad de nuestro ejercicio dejaremos una sola variable dependiente y que será nuestra variable objetivo, el del número de crímenes por cada 100.000 habitantes. Como te señalé antes, te invito a considerar otras variables independientes y dependientes. Por ejemplo, puedes relacionar el género con un tipo de crimen específico. En fin, el dataset es tuyo. Ya habiendo definido nuestras variables, vamos a ir a RStudio y a escoger las variables de las cuales vamos a hacer uso. Para eso usamos la función names, que nos traerá el nombre de las variables de nuestro dataset. De esta manera. Como podemos ver en la consola, tenemos un listado con los nombres de las 147 variables. Ahora, lo que vamos a hacer es crear un nuevo objeto con las variables de nuestro interés y sus datos. Para ello, nombramos un nuevo objeto, lo definimos y le notificamos a R de dónde saldrá la información para este nuevo objeto. En este caso será nuestro dataset, entre comillas, crudo. Lo colocamos y abrimos unos corchetes cuadrados. Esto nos permitirá indicar a R que este vez debe ejecutar una función de acuerdo a la información del objeto dado. En este caso, vamos a concatenar el nombre de cada una de las variables que necesitamos, entre comillas y separadas por comas. Cuando ya hemos terminado, nos quedará algo así, un código tal vez muy largo, pero pues con cada una de las variables de nuestro interés, independientes y dependientes. Cuando lo ejecutamos, tenemos un nuevo objeto. Si le damos doble clic en este objeto, en el área del entorno, tenemos un nuevo dataset con 25 variables y el mismo número de observaciones. ¿Qué te parece si renombramos la variable community name, ya que se encuentra con un símbolo algo extraño? Y pues así de paso, igual manera vas a aprender a renombrar variables cuando lo necesites. Para ello instalaremos un paquete llamado reshape. Lo llamamos y lo instalamos. De esta manera, con library, lo llamamos. Y usaremos la función rename, colocando en los argumentos la base de datos y otro argumento, concatenando el nombre original de la variable con el nombre nuevo que quieres colocar, entre comillas, de esta manera.
Ejecutamos y verificamos que la variable haya cambiado de nombre. Y listo. Así puedes cambiar de nombre las variables cuantas veces quieras. Cuando le echamos un primer vistazo a la base de datos, notamos algo extraño, ¿no? Hay unos signos de interrogación en las últimas variables, por lo que presumiblemente son datos vacíos, inexistentes o simplemente NAs. Los NAs son un problema común en la base de datos en general y responde a múltiples razones. Problemas en la recolección de datos, omisión, errores, en fin. El problema con estos signos de interrogación en particular es que R no sabe cómo entenderlos. No los entiende como NAs, sino como simples signos de interrogación. Por lo que debemos pasar esos signos a NAs para operar y corregirlos de una manera correcta. Para eso usamos esta línea de código, donde le decimos que sobre nuestro dataset busque los valores que son iguales al signo de interrogación y los reemplace por NA o datos faltantes. Si ejecutamos este código y revisamos nuestro data frame, vemos que los signos de interrogación han sido reemplazados exitosamente por NAs. Vale, ahora haremos que R nos diga la cantidad de NAs que hay en cada columna, para así saber de qué manera corregirlos. Para ello usamos la función apply, de esta forma. Luego, en el primer argumento le decimos a R que busque los NA en el dataset por medio de la función is.na y el nombre de nuestra base de datos. Luego, en otro argumento usamos margin igual a 2, que nos indica que debe operar sobre las columnas y no sobre las filas. Y luego el argumento fun o fun igual a sum, indicándole que nos debe sumar lo encontrado. Cuando ejecutemos este código, veremos el total de NAs por cada variable. Vemos que las primeras variables no tienen prácticamente NAs, pero cuando nos topamos con las variables sobre los policías, por ejemplo, el número de policías per cápita, policías por etnia, patrullas de policía, vemos que tiene todos un número de 1872 NAs, o sea, más del 50% de las observaciones con datos faltantes. De esta manera determinamos que no vale la pena seguir teniendo estas variables porque prácticamente no hay datos. Son demasiados NAs y no se puede hacer mucho para arreglarlo. Lastimosamente te vas a encontrar mucho con este tipo de casos, en el que pues tenías unas variables en mente, pero lastimosamente no hay datos. Lo único que se puede hacer es eliminar estas variables, ya que no es nuestra culpa, sino de la fuente de los datos. Para eliminar estas variables usaremos la siguiente sintaxis: el nombre de nuestra base de datos, un símbolo como de dinero. Este símbolo es la manera como le decimos a R que estamos seleccionando una columna específica de nuestra base de datos. En este caso, la columna Police Cars. Y seguido lo definimos con la función null, que nos permite eliminar la columna de nuestro objeto. Así, la misma operación con cada una de las columnas que deseamos eliminar. Cuando tengamos todo el código, lo ejecutamos y listo, verificamos que ya no se encuentran esas columnas. Pero si vemos bien, en nuestra consola, aún quedan NAs por resolver. Por ejemplo, en la variable de crímenes violentos vemos que hay 221 datos faltantes, lo que son relativamente pocos y podemos conservar la variable. ¿Qué hacer? Podemos elegir dos caminos. Uno es eliminar las observaciones que tiene NAs. Eliminar 221 comunidades de nuestro análisis. Bueno, es una decisión que debes tomar. La otra opción, y la más recomendable, es imputar esos NAs con métodos estadísticos, o sea, colocar datos que sigan una tendencia estadística en esos NAs. Te voy a enseñar ambas formas, tanto eliminar directamente las observaciones como imputarlos por varios métodos estadísticos. Para eliminar las filas vamos a usar el paquete tidyr, lo instalamos y activamos. Luego nombramos un nuevo objeto, por ejemplo,
este, así. Luego lo definimos diciéndole que de nuestra base de datos inicie una operación. Este símbolo indica que R debe seguir una secuencia. No nos adentraremos en detalle en este símbolo ya que pues merece todo un capítulo entero, pero sí es importante que entiendas que indica un proceso a seguir. No te asustes con él. Ese proceso será aplicar la función drop-NA a nuestras bases de datos de cada una de las comunidades. Ejecutamos y listo. Como podemos ver, nuestro nuevo objeto tiene menos observaciones que antes. Para saber a ciencia cierta si quedó o no con NAs, realizaremos de nuevo el conteo que hicimos anteriormente, pero sobre nuestro nuevo objeto. Como podemos ver, ya no tenemos ni un solo NA. Para imputar datos en los NAs y no eliminar las observaciones enteras, podemos hacerlo de diferentes formas. El primero es imputar por la media. Con este método, R calculará la media por cada columna y colocará ese valor en los datos faltantes. Este método no es muy recomendable ya que puede afectar significativamente la distribución de los datos, al poner siempre un mismo valor. Otro método, y que es uno de mis favoritos, es el llamado HOGDEC. Este método utiliza un algoritmo que busca imputar el NA con valores de lo que en estadística se llama como K vecinos más cercanos, o sea, un valor estimado por las demás variables, que le da un valor al NA lo más parecido a sus características, basándose en los valores más cercanos a este. Por ejemplo, si tenemos una observación con NA en la variable ingreso per cápita, el algoritmo analizará todos los datos y encontrará las observaciones más parecidas al que tiene el NA, o sea, los vecinos más cercanos. Y de estos estimará un promedio y se lo imputará al dato faltante. Es un método mucho más preciso, aunque puede llevar cierto tiempo de computación, dependiendo de la cantidad de datos que tengas. Te voy a enseñar cómo ejecutar la imputación HOCDEC en nuestro dataset. Para ello, necesitaremos un paquete llamado VIM. Lo instalamos y lo activamos de esta manera. Ahora definimos un nuevo objeto y usamos la función de ese paquete, HOCDEC. Y en el argumento colocamos el nombre de nuestra base de datos y las variables que tienen los NAs, en este caso el de crímenes violentos. Asimismo, ingresamos el de ingreso per cápita para otros grupos étnicos que también tiene un NA. Lo ejecutamos y listo. Como puedes ver, se nos creará nuevas columnas en nuestro nuevo objeto, que es donde el algoritmo identificó los NAs. Podemos eliminar esas columnas sin problema, fácilmente, con el método que te enseñé antes. De esta manera, el método null. Ahora verificamos que no queden NAs y listo. Ahora nos familiarizaremos un poco con la estructura de nuestros datos. Para eso utilizaremos la función str. Esta función nos servirá para tener un panorama general de la estructura de nuestros datos. La usaremos sobre nuestra base de datos. ¿Recuerdas los tipos de valores y lo importante que cada variable sea congruente con sus datos? Bueno, vamos a verificar que cada tipo de variable y tipo de dato estén correctos. Por ejemplo, para las variables community name y state, los valores son tipo character, CHR. Esto es correcto, ¿no? Ya que son nombres de comunidades y de estados, o sea, variables nominales. Las demás variables son tipo num, y está bien, ¿no? Porque en su mayoría son porcentajes y tasas. Pero al final nos topamos con un error. Nuestra variable dependiente y objetivo, crímenes violentos, es de tipo CHR, pero sabemos que debe ser de tipo num o numérico, ya que es una tasa, el número de crímenes violentos por cada 100.000 habitantes. Por ello, debemos cambiar el tipo de datos de esa variable. ¿Recuerdas cómo?
No te preocupes, vamos a hacerlo muy rápidamente mediante la función as. Así definimos a qué variable queremos que se cambie el tipo de dato, en este caso a la variable crímenes violentos de nuestra base de datos. Recuerda que el signo de dinero nos sirve para especificar una columna de nuestro dataset. Luego usamos la función as, seguido por el tipo de dato que queremos que convierta, y en el parámetro colocamos qué variable debe convertir o no. Ejecutamos el código y luego verificamos con la función str que esté todo correcto ya. Y listo, ya hemos corregido el tipo de dato de nuestra variable. Otro aspecto que hay que tener muy en cuenta, que tal vez no nos adentraremos mucho en este video, pero te invito a que lo investigues, es el de los datos atípicos o outliers. Los outliers son datos que se pueden considerar extremos y que pueden entorpecer o sesgar nuestro análisis. O tal vez no, dependerá. Por ejemplo, si encontramos en una base de datos que hay una variable de nombre estatura y encontramos un valor de 3 metros, sin duda alguna es un valor atípico, ¿no? A menos que hayamos visto a una persona de esa estatura. O si encontramos en una variable edad un dato con 300 años. Esto puede pasar por múltiples razones, ya sea por error en la recolección de datos, error de computación, en fin. Son valores que se salen extrañamente de la media y por ende pueden entorpecer nuestro análisis, sobre todo en términos distributivos. Pero hay que tener muy en cuenta el contexto. Por ejemplo, si hay una variable que se llame, por ejemplo, ingresos mensuales, y la media de esta variable es 1 millón de pesos, pero vemos que hay un valor con 40 millones de pesos. ¿Esto es un outlier? Puede ser que sea un outlier, pues se sale mucho de la media, pero no es un dato atípico en su contexto. De hecho, puede ser sustancial para el análisis. Tal vez puede indicar una desigualdad de los ingresos. En fin, el valor 40 millones puede que sea verdadero. Lidiar con los outliers dependerá mucho del contexto de tus datos y debes de tenerlo mucho en cuenta. Así, por ejemplo, una manera de detectar outliers es conociendo los mínimos y los máximos de las variables numéricas. Por ejemplo, si usamos la función summary en nuestra base de datos, de esta manera, podemos ver datos estadísticos comunes como la media, min, la mediana, los cuartiles. Pero en este caso nos centraremos en los valores mínimos y máximos. Por ejemplo, los valores mínimos de población en una comunidad de los Estados Unidos es de 10.005 personas y también hay un máximo de 7.300.000 personas. Suena congruente, ¿no? No hay nada extraño en que una comunidad de Estados Unidos se compuesta por casi 7 millones de personas. O tal vez sí. Por eso debemos documentarnos muy bien del contexto. Si vamos, por ejemplo, a la variable de los ingresos per cápita por etnias, vemos que hay valores mínimos de cero. ¿Es esto posible? ¿Qué lecturas haces de estos datos? Bueno, es posible que el cero signifique que no hay población de esta etnia en una comunidad específica. Por ende, no hay datos per cápita y el valor es cero. No es tan raro tal vez como ver un valor de 3 metros en una variable de altura. Por ello, dejaremos los outliers. Pero es muy importante que te documentes muy bien del contexto de tus datos y si encuentras datos atípicos que sean congruentes, los puedes dejar, pero siempre hay que justificarlo. Y también, si deseas eliminarlos, también debes justificarlo en alguno de los dos casos. Te recomiendo que investigues ese tópico. Vale, y para terminar nuestra sesión de hoy, quiero que abordemos una técnica estadística muy importante, con la cual hay que tener mucho cuidado al momento de sacar conclusiones. Las correlaciones. Las correlaciones estiman conexiones lineales entre dos variables. Se utilizan para datos cuantitativos y de alguna manera también nos puede ayudar a tener un panorama general sobre las características de nuestro dataset y guiarnos dónde mirar.
Podemos analizar las correlaciones entre variables con coeficientes, que son una especie de medida que nos indica la relación positiva o negativa entre dos variables. Pero pues para que seamos un poco más pedagógicos, vamos a utilizar una gráfica y te explicaré mejor lo que una correlación implica. En el estudio vamos a instalar un paquete llamado CorePlot y luego vamos a activarlo. Una vez hecho esto, debemos, entre comillas, limpiar nuestro dataset, es decir, específicamente para la correlación, eliminar las variables que no son cuantitativas. Para ello creamos una copia de nuestros datos en un objeto. Como puedes ver en el entorno, tenemos dos objetos idénticos, pero uno es para usar en las correlaciones y otro para nuestro análisis regular. Una vez tengamos nuestro objeto para las correlaciones, eliminamos las dos variables cualitativas que tenemos, community name y state. Una vez hayamos hecho esto, creamos un nuevo objeto y al definirlo vamos a usar la función round. Recuerda que para hacer correlaciones, todos los datos cuantitativos deben estar normalizados, o en otras palabras, que estén en una misma escala de medida, que suele ser de 0 a 1 o de 0 a 100, depende. Para eso usamos la función round o redondear. Luego, entre los argumentos establecemos otra función que será core, para especificar qué es una correlación. Luego, en el argumento de esa función colocamos la base de datos que hemos dejado para la correlación. Por último, luego de una coma, colocamos el número 1. El número 1 indica que debe tomar los valores de X y de Y de las columnas y no de las filas. Habiendo hecho esto, usamos la función CorePlot y en los argumentos colocamos el objeto que definimos antes. Esto es la base de datos normalizada. Luego establecemos otros dos argumentos. Uno es método, en inglés, que nos permitirá visualizar los coeficientes de correlación en la gráfica. Y type, o tipo, que eliminará la redundancia de cuadros en nuestra gráfica. Ejecutamos las líneas de código y vemos que en el área del navegador nos abrió la pestaña Plots. Allí saldrán las gráficas que debe ejecute. Damos clic en Zoom, la vemos más grande. Se ve raro, ¿no? Todos los números pegados y amontonados a los títulos. Si te pasó lo mismo que a mí, es un problema de resolución muy frecuente, pero no te preocupes. Podemos arreglarlo con las dimensiones de la imagen. Para ello, vamos a guardar nuestra gráfica como imagen. Vamos a la pestaña Export y le damos a clic aquí en la primera opción, guardar como imagen. Luego, como puedes ver arriba a la derecha, tenemos los valores de resolución y están algo pequeños, la verdad. Pues vamos a colocarles tal vez 1700 en cada uno de los parámetros para que quede una imagen más grande. Luego ubicamos la carpeta donde queremos que se guarde la imagen dándole clic en Directory y nos aseguramos que quede en la carpeta destinada para nuestras gráficas, en este caso Plots. La abrimos y le damos guardar. Y listo, nos vamos a nuestra carpeta para ver la imagen con mejor resolución. Nuestra gráfica es lo que se llama en estadística matriz de correlación y relaciona todas las variables, tanto independientes como dependientes, como la última, crímenes violentos. Como podemos ver, los coeficientes se encuentran en una escala de -1 hasta 1. Más cerca del -1 significa que las dos variables tienen una correlación negativa. Esto quiere decir que, por ejemplo, si una aumenta, la otra disminuye. Más cerca del 1 significa una correlación positiva, es decir, que las dos variables aumentan o disminuyen juntas, linealmente. Entre más cerca del 0 quiere decir que no existe una correlación estadísticamente significativa. Por eso la gráfica nos ofrece una especie de gradiente de colores. La estimación desde qué coeficiente es estadísticamente significativo dependerá del contexto de tus datos. Aunque suelen ser esos coeficientes que superan los 0.50 o 0.70 los que son
estadísticamente significativos, esto no es una regla, depende del contexto. Pero más allá de eso, lo que quiero que veamos acá son cosas que pueden guiar nuestro análisis posterior y realizar una aproximación crítica a los datos. Si nos fijamos en nuestra variable de crímenes violentos, la última columna, el coeficiente con mayor medida o número es el relacionado con la población caucásica o blanca de las comunidades de los Estados Unidos. Esta vez el coeficiente es negativo, de un menos 0,60. ¿Qué nos dice la estadística de este dato? Que mientras más aumente la variable de población caucásica blanca, o sea que entre más haya personas caucásicas en una comunidad, menos delitos por crímenes violentos se cometen. Lo mismo pasa con la variable de ingreso medio, que está acá. Tiene una correlación negativa, es decir, que entre más ingreso medio tiene una comunidad, menos crímenes violentos se cometen. Caso contrario, la variable de la población afrodescendiente en los Estados Unidos, que tiene una relación positiva. Es decir, mientras aumenta una variable, la otra también aumenta linealmente. Lo mismo pasa con las variables de personas desempleadas y que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Si bien no son coeficientes muy altos, nos puede ayudar a entender la composición de los datos y enfocar nuestro análisis. Pero como te dije antes, hay que tener mucho cuidado con las conclusiones que se sacan de las correlaciones. Existe un casi que axioma en la estadística y versa. Correlación no implica causalidad. Esto quiere decir que, porque dos variables se encuentran correlacionadas, no significa que se relacionen causalmente. Pueden haber muchas otras causas que expliquen la relación, y es tarea de la investigadora y el investigador analizar con mucho detalle, más cuando se trata de personas. Y es especialmente relevante en este dataset, ya que los datos que nos muestra la matriz de correlación pueden llegar a justificar conclusiones que nada tienen que ver con la realidad. Hasta pueden justificar ideologías segregantes o discursos de odio. Por lo que te invito en nuestra próxima sesión a que hagamos un análisis más a profundidad con nuestras variables para ver qué está sucediendo allí. Pero como te dije, las matrices de correlación nos pueden dar pistas sobre dónde enfocar nuestra mirada y abordar críticamente los datos. En nuestro caso, la matriz de correlación nos da pistas sobre dos problemas sociohistóricos latentes en la sociedad estadounidense: la segregación racial y la desigualdad socioeconómica, y que pueden estar relacionados con los crímenes violentos. Incluso pueden existir problemas de recolección de datos, por ejemplo, sesgo, la recolección de los datos de crímenes violentos en cierta comunidad. Pero bueno, te invito a que lo analicemos más a profundidad en nuestro próximo video. Y bueno, así terminamos nuestra sesión de hoy. Abordamos muchos aspectos de los datos, desde los más prácticos, iniciar un proyecto en RStudio, cargar los datos, limpiarlos, hasta aspectos más críticos y reflexivos, como la matriz de correlación y su utilidad. También la delicadeza que se debe tener al sacar conclusiones con las correlaciones. En el próximo video abordaremos el análisis de datos, desde la estadística descriptiva hasta la estadística diferencial, y otras técnicas muy útiles que te enseñaré. Te espero.